Hola, Jazmín. Buenos días a todos, buenos días a todas, a todes. Bienvenidos a la clase. Somos 50 nuevamente, faltan 10 para los 60 del otro día, así que es un número fantástico para los teóricos. Muy bien, empezás, Tomás, a grabar, que empezamos la clase. No estoy muy bien de salud. Ayer estuve internada todo el día por un abdomen agudo y no me siento del todo bien. Por lo tanto, probablemente demos un bloque solamente hoy porque me siento muy débil, he quedado como muy preocupada por otra parte. Bueno, muy bien, queridos. Vamos a recordar un poquitito lo que hicimos el encuentro anterior a modo de crónica. Entonces, decimos que estamos, gracias Vero, decimos que estamos en una posición de no arrancar por lo que constituiría la historia oficial de la filosofía antigua. Gracias, Javier. Que sería arrancar por los jónicos, sino que estamos proponiendo una arqueología del saber filosófico, estamos proponiendo una prehistoria del saber filosófico, estamos proponiendo una filosofía antes de la filosofía. Les expliqué que esto tenía que ver con un planteo metodológico inspirado en Michel Foucault, de buscar precisamente los vestigios en la espesura de saber, en las capas de saber, de ciertos vestigios que luego han sedimentado y aparecen precisamente en la historia de la filosofía. Podríamos pensar, que no lo hicimos el otro día, en un esquema de lo que representa la cuestión arqueológica, y entonces les estoy preparando un esquema, pensar en una cuestión presente, y esa cuestión presente no sería otra que el nacimiento oficial de la filosofía, con los jónicos en el siglo VI antes de Cristo. Aquí lo muestro. ¿Se ve mi esquema? ¿Sí? Perfecto. Sí, Esa sería, bien, esa sería la cuestión presente, y un proyecto arqueológico supone el descenso por capas, el descenso por un conglomerado, el descenso por una espesura, y esa espesura se recorre excavándola para ver si en el mito encontramos algunos vestigios que luego aparecen en la filosofía. No solamente para buscar vestigios, sino también para saber cuál fue el pensamiento anterior al pensamiento filosófico, porque partimos de la premisa de que antes del pensamiento filosófico hubo un tipo de pensamiento que fue el mito.
Entonces, en los teóricos vamos a trabajar mucho ese cambio de lógica entre el pensamiento mítico y el pensamiento propiamente filosófico. Hasta aquí entonces el recuerdo de la clase anterior como una pequeña crónica para saber dónde estamos parados, para saber qué es lo que queremos hacer. Y lo primero que vamos a hacer es recuperar un encuentro, parte de un encuentro de introducción a la filosofía, porque lo necesitamos, que va a ser precisamente la periodización de la historia de la filosofía, sobre todo porque nuestro punto fuerte, nuestro blanco, va a estar en ese pasaje de la cosmogonía a la cosmología. Bien, siempre teniendo en cuenta que estamos transitando sistemas de pensamiento donde la lógica imperante es la lógica de la diferencia y no la lógica del progreso. No estamos pensando en que la filosofía representa un progreso frente al pensamiento mítico, sino que se trata de dos formas de pensamiento diferente. Vamos a ver entonces, y yo voy a ponerlo en el chat, que el primer periodo que nosotros habíamos contemplado era el periodo cosmológico. El segundo periodo, perdón, era el periodo cosmogónico, que el periodo cosmológico era aquel periodo donde se instauraba propiamente el pensamiento filosófico. Entonces, ese periodo anterior, que es el periodo cosmogónico, cuidado que lo he invertido en el chat, de modo tal que si lo hacemos con una línea de tiempo, como lo habíamos hecho oportunamente, tenemos un esquema de estas características que yo estoy preparando, un periodo cosmogónico, un periodo cosmológico, un periodo antropológico propio del siglo V, ahora voy a hablar obviamente de cada uno, un periodo sistemático y finalmente un periodo eudaimonológico, que ya vamos a ver a qué responde. Entonces, volvemos a mirar el esquema, volvemos a mirar la línea de tiempo y entonces vamos a empezar por el periodo cosmogónico. Entre el periodo cosmológico y el periodo cosmogónico, lo primero que nos llama la atención es una misma palabra que se repite, que es cosmos. La palabra cosmos en griego significa orden, significa universo, es una palabra asociada al verbo cosmeo, y cosmeo como verbo significa precisamente ordenar, dar forma
informar, de modo tal que entre el período cosmogónico y el período cosmológico, tal como su nombre lo indica, hay una preocupación común, una inquietud común que tiene que ver con el cosmos, con el universo. De Perdón, modo tal que, Cecilia, sí, perdón. Dos cositas. El último periodo, ¿me lo podría decir, por favor? eudaimonológico, EU, bien, eudaimonológico. Ahora los voy a anotar. perfecto, Muy perfecto. bien, los Y voy la a otra anotar. cosita, perdón, y ya termino. Sí, Usted cómo cuando habla no. de los dos periodos, los primeros dos periodos, Sí, ahí tenemos un acné, un florecimiento. sí, va a haber un acmé en un punto en los pensadores jónicos, Perfecto. no en el mito. Muy Muchas bien, gracias. no. En el período entonces cosmogónico, la preocupación con esa raíz gónico que sigue a cosmo, hay una preocupación por el nacimiento del cosmos. Y ese nacimiento del cosmos tiene una explicación mágico-religiosa en la medida en que han sido los dioses quienes ordenaron el cosmos, quienes a través de luchas, a través de una dramática divina, a través de un agonismo divino, han ordenado el cosmos. Y entonces pongo en el chat las palabras griegas que acabo de pronunciar. Una es drama, que significa acción. Otra es agón, que significa combate, vale decir, por una resolución agonística en medio de lo que significa la dramática divina, la acción de los dioses. El cosmos fue, no sé si esto se puede arreglar, parece que no, porque hay un error. Bueno, no es mi mejor día hoy, sabrán disculpar. Dramática divina es lo que quise poner. Y fundamentalmente los artífices de esa ordenación del cosmos tiene que ver con aquel concepto que conocemos como hoy, los dioses, la divinidad. Ese es el ABC, digamos, que nosotros vamos a desplegar muy fuertemente, pero es los condimentos de un periodo cosmogónico que nos sitúa en una inquietud por la filosofía antes de la filosofía, o mejor aún, el pensamiento antes del pensamiento, para ver efectivamente qué tipo de pensamiento existía antes de la filosofía. En el periodo cosmogónico, siempre me estoy refiriendo a él, hay también una búsqueda de la arjé, recordamos aquella palabra que aquí la estoy transliterando, una palabra que significaba fundamento, que significaba o que significa origen, que significa razón explicativa, una palabra asociada al verbo arkein, que es precisamente primerear, ser el primero,
y que por otra parte significa también mandar, regir, porque esa palabra arqué, el sustantivo, significa también autoridad, mando, poder. Vale decir, estamos en presencia de una estructura de poder que es aquella que ha organizado el cosmos y no es otra, por otra parte, que los dioses. Los dioses, la divinidad, constituyen precisamente esa arjé. Ahora bien, ¿quién va a dar cuenta de esta preocupación por el origen del cosmos? Va a ser fundamentalmente la Teogonía de Hesíodo, por lo tanto va a ser un texto que vamos a trabajar intensamente. No sé si está subido a los materiales mi libro sobre Hesíodo. Si no está subido, le voy a pedir a Miguelito que por favor lo suba. Es un libro que se llama Hesíodo, una introducción crítica. Si alguien es experto en estar en la clase y también buscar los textos, me contesta si Cecilia, en el... Sí, querida. está en el aula, está Está subido en el 2 aula. veces. Sí, ya está en el Muy aula. bien, está en el aula. Entonces hay que empezar por leer ese libro. Ahí tienen la indicación de la lectura, de la primera lectura, ese libro mío, que Sería como la Biblia griega. no, No no, es no, análogo. no es así, no es Ajá. así en la medida en que la Biblia trae una verdad revelada y en el caso fundamentalmente porque está asociada a una religión, y en el mundo griego no podemos hablar propiamente de religión como hablamos en el contexto cristiano y Claro, no hay tal verdad revelada. totalmente. Muy bien, entonces decíamos que los dioses constituyen esa arjé, ese principio, y por otra parte reinan, tienen poder en el doble sentido de la palabra arjé, de hablar de principio, fundamento, pero también de poder. En un determinado momento pueden apagar, por favor, los micrófonos, pueden silenciarlos. No sé si podré hacerlo yo desde acá, no lo sé hacer, pero creo que ya no tenemos más interferencia. Muy bien. Decíamos entonces que se da el pasaje de un período a otro, al período cosmológico, y podemos entender ese pasaje desde la lógica del derrumbe y la emergencia. ¿Qué quiere decir esta herramienta interpretativa de poder entender el pasaje de un tipo de pensamiento a otro desde la lógica y de la emergencia, y desde el derrumbe? En un determinado momento, el período cosmogónico deja de responder las inquietudes y las preguntas que se hacen los hombres. Allí está el derrumbe. Entonces deja de satisfacer con sus respuestas
las inquietudes que los hombres siempre han tenido, por eso hay pensamiento, y de los restos de la grieta que se produce con el derrumbe, surge un nuevo modo de pensar que será el cosmológico y que viene a responder, a satisfacer las nuevas inquietudes. Si yo juego con la palabra cosmogónico, ya lo hemos trabajado, cosmológico, lo que allí aparece es la palabra logos, que significa precisamente estudio, disciplina, saber. Es una palabra que tiene muchas acepciones, entre ellas palabra, la primera palabra, pero a efectos de poder entender el concepto de cosmología, debemos pensar en logos como saber, debemos pensar en logos como disciplina, de modo tal que la cosmología será un saber sobre el cosmos, pero no un saber que se basa en lo mágico religioso, sino un saber que tiene que ver con lo racional, con el discurso racional. Entonces, es en este punto, en esta emergencia, donde encontramos propiamente la emergencia de la filosofía tal como se entiende tradicionalmente. Los primeros cosmólogos serán los que revisamos en introducción y aparecerán necesariamente de nuevo ampliado en Antigua, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, entre otros. De modo tal que lo que ha acontecido es un advenimiento, una emergencia a partir de aquel derrumbe, pero un derrumbe que no implica que de un día para el otro comience un modo de pensamiento, sino que son procesos lentos, procesos de continuidades y rupturas, donde el énfasis está puesto en la ruptura, pero que no obstante hay también continuidades. Si uno lee, por ejemplo, el proemio del poema de Parménides, va a encontrar, por ejemplo, toda una discursividad poética cercana a lo que fue el período cosmogónico. La misma escritura de Heráclito, que en mucho tiene que ver con la poesía, aparecen entonces restos de aquel período que no ha muerto definitivamente, sino que si pensamos en la metáfora teatral que Nietzsche suele utilizar, en esa lógica del derrumbe y de la emergencia, lo que pierde vigor sale del escenario, se retira a las bambalinas del teatro, pero como pueden aparecer nuevamente los actores, aparecen nuevamente, y eso es a lo que los quiero llevar, ver cómo el mito hace su aparición aún cuando el pensamiento triunfante es el logos.
Cuando se consolida la polis en el siglo V, el nacimiento de la polis, que ha pasado por distintos momentos de consolidación, el nacimiento de la polis debemos ubicarlo sobre finales del siglo VIII, principios del siglo VII, precisamente cuando Grecia sale de lo que se considera la edad oscura griega, la edad de construcción, de redacción de los poemas homéricos, luego de la caída del imperio micénico o de la civilización micénica, pero si bien encontramos el advenimiento de la polis entre finales del VIII y principios del VII, su consolidación definitiva se da en el siglo V. Y en ese siglo V es la bisagra que determina un nuevo segmento en la periodización que tiene que ver con el período antropológico. Vamos entonces a poner la palabra griega, a ver si la puse bien, anthropos, perfecto, el hombre, el humano existente, el existente humano, el ser humano. Sobre todo se produce un desplazamiento temático, un desplazamiento en el interés que pasa del cosmos al hombre, fundamentalmente porque el hombre constituye el epicentro de ese siglo V y aparece el hombre en relación con su hábitat natural, que es la polis, que es, sí querido, ahora vamos a volver a entrar un poquitito más, aunque sea, que es la polis, las relaciones entre el hombre y la polis. Bueno, podemos un minutito más, salimos y volvemos a entrar. La figura por excelencia que ocupa este siglo V, donde se inicia el período antropológico, es la figura de Sócrates y fundamentalmente la tensión que se va a dar entre Sócrates y los sofistas. Los sofistas constituyen un movimiento fuerte dentro de este siglo V, constituyen los primeros maestros de filosofía, porque se da un auge importante en la actividad política y es necesario contratar a algunos maestros, constituyen un movimiento que constituyen a su vez los primeros maestros de retórica, porque el poder no solamente tiene que ver con una cuestión crematística, con una cuestión vinculada a la riqueza de bienes, a la acumulación de bienes, sino al uso de la palabra. Por lo tanto, estos maestros de retórica tienen un papel protagónico en este siglo V en enseñar a defenderse y a tomar la palabra en la asamblea. Sócrates se va a oponer firmemente porque no considera que sea el verdadero camino que lleva a la filosofía. Bueno, chicos, finalizamos y volvemos a entrar por un rato más. Cecilia, Sí, son querido. universidades caminantes, ¿no? Más o menos serían... Sí,
Son itinerantes, sí, Itinerantes. van de ciudad en ciudad.